y prosperados. Dígale conmigo al Señor después de mí: Señor Jesús, en esta hora mi corazón está dispuesto, mi mente está alerta. Dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo y de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema que posiblemente sea un poco disturbador para algunos por el título que le puse. Yo espero que me entienda, porque yo soy una persona que me es muy difícil aprender cosas de memoria. Yo soy esa persona que cuando te pregunta el nombre, si yo te pregunto tu nombre, es muy probable que te lo pregunte 2 o 3 veces, porque cuando me dicen el nombre de una persona no me lo aprendo. No sé por qué no pongo la suficiente atención y no me aprendo el nombre de la gente de primera. Tengo que preguntar 2 o 3 veces. Pero aprendí hace algunos años que para poder aprender cosas de memoria, tú necesitabas asociar el nombre de esa persona o aquello que querías recordar con algo impactante en tu mente, ¿verdad? Entonces, cuando me quiero aprender algo de memoria, trato de hacer eso, trato de recordarlo con algo que me impacte, con algún evento impactante que me haga recordar lo que esta persona está diciendo. Y entonces, con ese sentido, yo quise tomarme el atrevimiento de llamar esta conferencia de una manera que espero usted me disculpe. Me pido disculpas por adelantado, pero le voy a ser muy sincero. Yo no pude ser más sincero con Dios al hacer esta oración. Y esta conferencia lleva el nombre de una oración que le hice al Señor, en donde yo le dije: Señor, quítame lo pensante. Entonces, yo sé que ustedes se van a llevar eso, y si no supieron mucho de qué hablé, van a decir: oye, ese hombre qué atrevido, porque nos hizo pensar o nos hizo ver alguna otra cosa. Pero la realidad es que si nosotros vemos, y yo quiero llevarlo a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16, vamos a encontrar que hay muchas cosas que hemos perdido en la vida y muchas bendiciones que Dios quiere darnos precisamente por pensantes. La Biblia dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16, lo siguiente: Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Si nosotros supiéramos quiénes somos, qué es lo que tenemos y cómo podemos capitalizar quiénes somos y qué es lo que tenemos en nuestro beneficio, dejaríamos de vivir por debajo del lugar que Dios nos ha dado. Nuestra calidad de vida sería mejor y viviríamos conectados a una vida que fluye a la par del mover de Dios. Si nosotros entendemos este pasaje de la Escritura que acabamos de leer en Segunda de Reyes 6:16, si sabemos el contexto histórico de esta historia, sabemos que ha venido el ejército sirio a apresar a Eliseo, y cuando el siervo de Eliseo se levanta, sale y mira el cerro, el monte donde estaban ellos hospedados, o donde ellos estaban viviendo, y está rodeado de un ejército sirio. Y el siervo de Eliseo viene con Eliseo, le dice, traducido en palabras de hoy, le dice: Señor, ¿que no te has dado cuenta que estamos rodeados del ejército enemigo? Y Eliseo le dice: no tengas miedo. Y hace una oración, y la oración de Eliseo para su siervo era para que Dios abriera sus ojos y él pudiera ver más allá de lo que se puede ver en el mundo visible. Hay una oración que es la oración del apóstol Pablo, y quiero leerte Efesios capítulo 1, verso 17.
La oración del apóstol Pablo en Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, me enseña que hay un mundo que es el mundo de Dios, el mundo donde Dios opera, que no es tan fácilmente visible a los ojos o al entendimiento humano. Y si nosotros tuviéramos la capacidad de ver qué es lo que está sucediendo tras bastidores, qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual, qué es lo que Dios tiene prometido para nosotros, no cometeríamos tantos errores ni tomaríamos tantas malas decisiones. La Biblia en Hebreos capítulo 11 nos da una galería que hemos denominado la galería de la fe. Es una galería donde se hace un listado de hombres y mujeres que hicieron tremendas cosas en nombre de la fe. Conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y hay una lista tremenda de hombres y mujeres de fe. Yo hice una lista muy pequeñita porque el tiempo faltaría para hacerla larga, de gente que tomó decisiones y se perdió muchas cosas que Dios pudo haber hecho en sus vidas por no tener la capacidad de poder ver, por no tener la capacidad de poderle creer a Dios. Y esto es lo que yo llamo en buen mexicano ser pensante. La Biblia dice en Segunda de Reyes capítulo 13 verso 18 que el rey Joás, por darte algunos ejemplos, golpeó la tierra únicamente 3 veces. Él viene en súplica con Eliseo a pedir su ayuda, y Eliseo le da un par de instrucciones. Entre ellas le dice que abra la ventana, que tire una saeta hacia el oriente, y cuando él la tira, él pronuncia un decreto de victoria. Pero la segunda instrucción que le da Eliseo al rey, le dice que golpee la tierra. Y entonces dice ahí, si usted lo quiere leer o si lo pudiéramos poner en pantalla, el verso 18 del capítulo 13 de Segunda de Reyes, dice que Joás solamente golpeó la tierra en 3 ocasiones. Y la Biblia dice que Eliseo se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo. Y Eliseo dice: si hubieras golpeado 7 veces la tierra, si no te hubieras limitado en golpear la tierra, hubieras terminado o exterminado tus enemigos hasta terminarlos. Hubieras derrotado a tus enemigos hasta exterminarlos. Joás se quedó corto en aquello que pudo haber logrado porque no tuvo la capacidad de ver. Fue muy pensante. Saúl, la escritura dice en 1 Samuel 13:13, nos dice que el profeta le había dado una orden, y el profeta Samuel le había dicho que esperara que él regresara para ofrecer el sacrificio y que ellos pudieran ir a la guerra contra los filisteos. Pero dice la escritura que Saúl comenzó a ver cómo el pueblo se desesperaba y cómo comenzaban a desertar el pueblo y se comenzaban a ir. Y entonces él hizo algo que no tenía que hacer. Él tomó el compromiso, el oficio, la responsabilidad de un sacerdote y ofreció el sacrificio. Y tan pronto ofreció el sacrificio, apareció Samuel y le dijo: locamente has hecho. Y por eso que Saúl hizo, Saúl perdió el trono. Esa decisión apresurada por el miedo que él tenía de que la gente se le desertara, le hizo perder su trono, le hizo perder que su familia fuera la continuación del trono en Israel. Nosotros encontramos a mujeres como Sara, que también se desesperó y le ofreció su esclava Agar a Abraham como mujer para tener un hijo. Y nosotros sabemos que hasta la fecha
esta decisión que ellos tomaron tiene consecuencias hasta el día de hoy en las guerras que tenemos en Medio Oriente. La Biblia nos habla de Moisés, que Dios le da una instrucción de hablarle a la peña. Esto lo podemos encontrar en Números 20, capítulo 20, versículo 11. Y dice la escritura que Moisés se desespera de tal manera y quiere darle una lección al pueblo, y en lugar de hablarle a la peña, la golpea. Y por haber golpeado la peña, la escritura dice que Dios le dice a Moisés que él iba a poder ver, pero no iba a poder entrar a la tierra que Dios les estaba entregando. Y por último, en esta lista, que podríamos seguir toda la noche hablando, tenemos la historia de un joven en Lucas 18:23. El joven rico que quería seguir a Jesús, pero cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, la escritura dice que este joven tenía tantas cosas, era tan rico, que no pudo seguir a Jesús. Todas estas personas, este joven rico, y yo creo que en el caso nuestro hoy día podríamos incluirnos tú y podría incluirme yo, hemos perdido muchas cosas, nos hemos perdido de muchas cosas porque nos hemos desesperado. Y por esa razón, hace algunas semanas atrás me sinceré con Dios y le dije: Señor, sé que se va a oír feo, pero disculparás que soy un buen mexicano, así que te pido, Señor, por favor, te lo pido, quítame lo pensante. Así que, ¿qué son aquellas cosas que nos hemos perdido por no entender y por cuanto nuestros ojos solamente miran lo temporal y no miramos lo eterno? Hay tres áreas en las que creo Dios debería de quitarnos lo pensante, debería de quitarnos la venda que a veces se pone en nuestros ojos y que no nos permite ver, y por lo tanto caminar y poseer todo lo que Dios quiere que nosotros vivamos y tengamos en nuestra vida. En primer lugar, tendríamos que entender con exactitud, con cabalidad, quiénes somos. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 lo siguiente, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ser llamado hijo de Dios es algo que Dios ha hecho por nosotros, que se ha devaluado. Hablar de hijos de Dios, hablar y decir soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, es algo que creo yo no hemos entendido a cabalidad su significado. En el tiempo de Jesús, para que usted pueda entender el contexto de lo que le estoy diciendo, en el tiempo de Jesús, haber dicho ser hijo de Dios le valió la vida. Una de las razones por las cuales Jesús es llevado a la cruz y enciende la ira de la gente, de los religiosos de su tiempo, fue porque cuando alguien decía, o si Jesús en este caso dijo soy hijo de Dios, él estaba hablando de poseer una naturaleza divina. Por ahí posiblemente tú has escuchado, ¿verdad?, de que cuando nosotros decimos somos hijos de Dios, nos hacemos a nosotros mismos pequeños dioses, porque si nosotros entendemos el concepto de la concepción, cuando alguien engendra en alguien más, o cuando un hombre pone su semilla en una mujer, lo que está en esa mujer, esa semilla, es parte de la naturaleza del hombre que está poniendo esa semilla. En otras palabras, cuando la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, no es cualquier cosa. Sin embargo, nosotros no hemos entendido el valor, la trascendencia que tiene el ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 10, 11 y 12 que Jesús a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice la escritura? Dice que les dio la potestad, el derecho de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios.
los cuales, dice la Escritura, no son engendrados de voluntad de varón ni voluntad de carne, sino de Dios. Cuando tú y yo decidimos creer en Jesucristo por la fe, Dios nos dio una potestad. Diga conmigo, potestad. Dios nos dio un derecho. Ese derecho fue ser hechos. No éramos, fuimos hechos hijos de Dios. La gente dice comúnmente, todos somos hijos de Dios. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios somos aquellos que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo, y al creer por la fe en Jesucristo hay un cambio en nuestra naturaleza y somos hechos hijos de Dios. Pedro dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay un cambio. Pero ¿por qué esto es importante? Porque Juan dice, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre de ser hechos hijos de Dios. Porque aquí viene lo interesante, o una de las partes importantes de entender por qué es importante saber que somos hijos de Dios. Dios nos hace hijos para que podamos participar de su herencia. Lo voy a volver a decir. Dios nos hizo hijos para poder nosotros estar en una figura totalmente legal. Escuche bien lo que te voy a decir, en la cual Dios tiene el derecho, sino la obligación, el derecho de poder bendecir nuestras vidas, y que esa bendición, escuche bien, no dependa de nuestras obras, sino que esa bendición dependa de nuestra naturaleza. En otras palabras, cuando tú bendices a tus hijos, cuando tú das algo a tus hijos bueno, lo que nosotros damos a nuestros hijos, la gran mayoría de las veces, porque nosotros no somos como Dios, pero la gran mayoría de las veces nosotros amamos a nuestros hijos no necesariamente por lo que ellos hacen, no necesariamente por cómo ellos se portan o se comportan, o si obedecen o si no obedecen, aunque ciertamente recompensas. Pero nosotros bendecimos a nuestros hijos por un solo hecho. ¿Cuál es? Son nuestros hijos. Y cuando yo tengo un hijo, aunque sea bueno o aunque sea malo, no importa, el amor mío como padre se manifestará a él. Y hay algo mucho más importante todavía. Todo aquello de lo que yo soy poseedor, todo aquello que me pertenece a mí, el día que yo muera, mis hijos por legalidad universal serán los herederos de aquello que yo poseo. Lo interesante en la cultura hebrea, por si usted no lo sabía, es que en la cultura hebrea los padres heredan no cuando mueren, sino en vida. Usted recordará la parábola del hijo pródigo. La escritura dice que el hijo pródigo viene con el padre y que le pidió que le diera la herencia, porque en la cultura judía los padres heredan no cuando se mueren, sino cuando están vivos. Pero el punto que yo te quiero hacer es que cuando comenzamos a ver la escritura y comenzamos a entender quiénes somos, ser hijos de Dios nos da acceso y nos da una legalidad total para poder ser bendecidos, y que nuestra bendición no dependa de aquellas cosas que hacemos, sino de quiénes somos. Lo voy a volver a repetir: la bendición de Dios sobre tu vida depende no de lo que haces, sino de quién eres. Y yo vine a decirte que independientemente de lo que hagas, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y la bendición de Dios está sobre tu vida con independencia de nuestras acciones y nuestros comportamientos. Por eso es importante que entendamos quiénes somos. La Biblia dice, por favor, si pudiéramos poner en pantalla Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga: yo soy un hijo de Dios. Y mira lo que dice el verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Este espíritu de esclavitud, y no
me voy a meter en temas teológicos ni doctrinales, pero es la esclavitud que viene por causa de la ley. La ley que se estableció en el Antiguo Testamento provocaba esclavitud y provocaba temor. Pero Jesús nos introduce a un nuevo pacto, a una nueva dispensación, en donde todo lo que Dios quiere hacer por nosotros ya no depende de las obras de la ley, sino de nuestra fe en el Señor. Y dice aquí la Escritura, dice lo siguiente, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: papito querido, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que por muchos años hemos caminado en la vida como que no tuviéramos nada, teniéndolo todo. Porque la Escritura dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el creador de todo lo existente. Y yo no sé si te habías dado cuenta, lo sabías, pero yo vine a recordarte que tú eres su hijo, que tú eres su hija, y que Dios nos ha dado herencia. Y ese es mi segundo punto. Una de las segundas cosas que necesitamos entender para poder vivir en el nivel de lo que Dios quiere que vivamos, para poder tener aquellas cosas que Dios quiere que tengamos, es entender qué cosas poseemos. Si nosotros vemos Efesios capítulo 1 versículo 3, léalo conmigo por favor. Espero que lo podamos tener en pantalla. No sé si llegaron las notas a tiempo o no, pero si no, yo se lo leo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga conmigo: nos bendijo. Diga conmigo más fuerte: nos bendijo. Con toda, diga conmigo, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire que la Escritura no dice que Dios nos va a bendecir. La Escritura dice que Él ya nos bendijo. Tú no vas a ser bendecido, tú ya eres un bendito. Y hay una diferencia entre caminar en la vida con la duda o el temor si Dios me bendecirá, y caminar en la vida sabiendo que Él me ha bendecido. Yo ya no camino en la vida pensando o con la duda, sospechando si es que acaso Dios me bendecirá. Él ha prometido bendecirme, y la Escritura dice que Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso significa que en el mundo celestial, en el mundo de Dios, todo lo que tú necesitas para tu vida, toda la provisión que necesitas, Él ya la dio. Tú no estás aquí por casualidad. Tienes que entender que Dios te trajo a este lugar, y en un día como hoy Él te está recordando que todo lo que tú necesitas, Él ya lo tiene. Que todo lo que tú pudieras estar pidiendo, Él ya tiene el recurso para dártelo. Hemos estado hablando en ocasiones pasadas que la manera de poder manifestar, materializar todo lo celestial a lo eterno es a través de la fe, es a través de la obediencia, es a través del emprender, es a través del echar a andar, del accionar, de tomar decisiones. Pero el punto importante es dejarte saber el día de hoy que tú tienes herencia, que tú eres un heredero, que tú eres una heredera, que tienes todo lo que se necesita para poder llevar adelante los sueños que Dios depositó en tu vida y en tu corazón. Dios nunca te ha dejado solo. Dios está contigo, y Dios te ha dado ya todo aquello que tú necesitas para cumplir todo aquello que Él ha puesto en tu corazón para hacer. Gracias por el entusiasmo. Yo que usted le da un fuerte aplauso al Señor.
Pastor Fabricio, hace algunas semanas atrás, algunos meses, me compartía una carga fuerte por este evento. Y platicando, Dios nos dio la gracia de poder ver cómo Dios tiene todas las cosas planeadas. Y cuando nosotros actuamos en fe, cuando nosotros quitamos la duda de nuestro corazón y comenzamos a accionar en aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, aun y cuando en el momento humanamente, físicamente no tengamos todo lo que se necesita, pero caminamos sabiendo que ya tenemos todo lo que se necesita, es solamente cuestión de tiempo para que las cosas se manifiesten en nuestra vida. Por eso Dios necesita quitarnos lo pensante. Dios necesita abrir nuestros ojos para poder nosotros quitarnos los miedos que nos están limitando y que nos están atando de poder ir hacia adelante, perdón, en todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Gracias por el entusiasmo, se lo voy a volver a decir en esta noche. Si nosotros entendemos quiénes somos y entendemos qué es lo que poseemos, nada podrá detenernos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque mucho más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque Él es mi luz y mi salvación. Escúcheme, porque tenemos herencia. ¿Y cuál es nuestra herencia? Tu herencia son sus promesas. Tu herencia son su palabra. Tu herencia es el Espíritu Santo de la redención. Dice la Escritura que Él nos dio su Espíritu, y su Espíritu son solamente las arras de nuestra herencia. ¿Sabes qué significa eso? Que es solamente el comienzo. Cuando tú miras a alguien profetizando, cuando tú miras a alguien sanando enfermos, cuando tú miras a alguien liberando endemoniados, quiero decirte que eso es solamente el comienzo. Que eso es solamente una muestra de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios puede hacer con nuestra vida. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, que Él nos ha dado el poder. Diga conmigo el poder. Dígalo más fuerte, el poder. Él nos ha dado el poder para hacer riquezas. Léalo en su Biblia. Y yo vine a decirte hoy que el mismo poder que sana al enfermo, que libera al endemoniado, el mismo poder que salva, es el mismo poder que Él nos ha dado para ser enriquecidos. No, usted no me entendió lo que estoy diciendo. La iglesia está transicionando de ser una iglesia mística, de ser una iglesia que no se mueve, que simplemente una iglesia religiosa, y nos estamos convirtiendo en una iglesia práctica, donde todo lo que Dios nos ha dado como parte de nuestra herencia lo estamos traduciendo y lo estamos poniendo en cosas prácticas para nuestra vida. Dios tiene tremendas y grandes cosas planeadas para ti. Quiero terminar con esto. Creo que me faltan 10 minutos. 5 minutos, ok. Tengo 5 minutos. ¿Quién me da 5 minutos? Levante la mano. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ya me los dio la gente, pastor. Gloria a Dios. La tercera cosa y última es cómo capitalizo lo que soy y lo que poseo. Yo quiero decirte esta frase, la escuché hace muchos años de un predicador y siempre me dio vuelta en la cabeza. Él dijo lo siguiente: Dios no te vistió de astronauta para enviarte de paseo al parque. Lo voy a volver a decir. Dios no te vistió de astronauta para enviarte de paseo al parque. Dios no te hizo hijo para que fueras heredero, para que estuvieras sentado en una iglesia. Nos ha dado, tiene que ser traducido en cosas prácticas. Cristo fue alguien práctico. Cristo puso el poder de Dios y lo tradujo en cosas prácticas. Y la iglesia hoy día necesitamos tomar el poder de Dios y demostrarlo en nuestras vidas de maneras prácticas. Quiero cerrar con este pasaje que se encuentra, dos pasajes, 3, 4, 5, no se crea,
Hay una escritura que tú ya conoces, pero hoy quiero ponerle una atención especial. Malaquías 4, versículo 10. Dice lo siguiente: traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Póngale atención lo que Dios promete. Y si usted puede, levante su mano derecha en esta tarde, porque yo vine a decirte que Dios dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano derecha. Quiero decirte que Dios dice que Él derramará sobre ti bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? Vine a decirte, levanta tu mano derecha, que Él dice que Él va a reprender por ti al devorador. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el Señor que nadie destruirá el fruto de tu tierra, ni el de tu vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones te dirán bienaventurado, porque serás tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dale un aplauso al Señor. Ok, está bonito, qué bueno, qué bien, qué padre. Pero ahora déjame te lo pongo en algo práctico. Dios dice, te voy a bendecir. Escúchame bien esto. Mi herencia son sus promesas. Lo voy a volver a decir, que Dios te dé entendimiento. Mi herencia son sus promesas. Las promesas de Dios son un cheque en blanco, un cheque al portador que Él ha escrito, que Él ha dejado en algo que se llama testamento, Nuevo Testamento. Hay una promesa, hay una legalidad. Él te hizo hijo para que todo lo que Él prometió, para que toda bendición que Él habló, no hubiese forma de que no se cumpliese en tu vida, que ni tus errores pudieran detener lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero en el reino de los cielos hay principios, y en el principio solamente estoy hablando de uno. Pudiera hablar de 10 esta noche, pero solamente en el principio de nuestros diezmos. Dice el Señor que si yo traigo los diezmos al alfolí, hay 4 cosas que Él va a hacer sobre mí. Dice que primeramente Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre mí hasta que sobreabunde. Ahora, yo no sé si tú has entendido, has puesto atención a algo en este día. Alguien cuando me presentaron dijo, y estoy muy involucrado en el tema de las criptomonedas. Pero yo no sé si tú has entendido que el día de hoy la economía ya no está basada en el oro, ya no está basado en lo que está en los bancos. Hoy la economía de las naciones está en las nubes, está en los cielos. Y Dios dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos. Alguien agarre la palabra, alguien levante la mano si lo está entendiendo. Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre nosotros hasta que... Solamente dice eso, dice que va a reprender por nosotros al devorador, que seremos tierra deseable. Termino con esto, es el segundo pasaje y ahora sí termino, porque quiero que mires cómo funciona la cosa. Juan 4, versículo 7. Dice lo siguiente: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, mira lo que dijo Jesús a esta mujer, Juan 4, 7. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana, mira lo que le contestó, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Yo no sé si usted entendió, pero Jesús le está diciendo a esta mujer, mujer, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Escúcheme, primero lo que le dice Jesús, le dice, si tú conocieras el don de Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Escúchelo bien.
Jesús le está diciendo a esta mujer: si tú supieras lo que Dios puede darte, el don de Dios, si tú supieras lo que Dios puede hacer por ti, y tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él. Yo no te pediría a ti, pero yo te estoy pidiendo a ti porque quiero bendecirte. ¿Alguien me agarró la palabra? Jesús, Dios nos pide los diezmos, nos pide la ofrenda. Dios nos pide que obedezcamos en ciertas cosas. Escuche, no porque Él necesite absolutamente nada de nosotros. Él no lo pide porque Él nos quiere dar. Lo voy a volver a decir: Él me pide porque quiere darme. Y el problema que tú y yo tenemos es que no le damos porque no hemos conocido el don de Dios. No le damos porque no hemos aprendido, no han sido abiertos nuestros ojos y no hemos podido ver quién es el que nos dice dame de beber. Póngase de pie, por favor. Ponga su mano en el corazón y de manera muy sincera, no le digas exactamente lo que yo le dije al Señor, pero pon tu mano en el corazón y dile: Señor, abre mis ojos quítame, Señor, la venda de los ojos y permíteme ver tu palabra, tus promesas, que son mi herencia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.